Buenas tardes, Fernanda, Nayaret y Sofía. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? Bien, todo bien, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, todo bien, Bueno, gracias. Ya, chiquilla, de acuerdo a lo que aparece ahí en el aula, yo subí también algo que encontré en YouTube referente a este tema de la onda estacionaria, que yo hablaba de las ondas que viajan hacia lo que es la muralla, que rebotan y se devuelven y se suman, ¿no es cierto? Donde este es el mismo dispositivo que nosotros tenemos en física. Yo le hablaba de una especie de parlante con una bobina que se conecta con corriente alterna y genera lo que es un movimiento vibratorio o movimiento armónico simple que se le transmite a una cuerda elástica para generar este tema de lo que son los modos normales, ¿ya? Fíjense ustedes que el tipo va a generar ahí la frecuencia tal que calce con la frecuencia natural, la más baja, donde una media oscilación va a corresponder a que se generó media longitud de onda en la longitud precisa de lo que es la cuerda. Conociendo esa frecuencia fundamental, la multiplica por 2, la multiplica por 3, la multiplica por 4, pero vamos viendo, ¿no es cierto?, lo que yo les digo. Esta cosa está oscilando a 2,5 Hz, donde genera como una especie de culebra sobre lo que es la cuerda. Ahí el tipo va a cambiar la frecuencia para poder ajustar lo que va a corresponder a lo que es la frecuencia natural. Si usted se fija, ahí está regulando la frecuencia, la está aumentando, hasta poder, ¿no es cierto?, tener sobre la cuerda el primer modo normal. Que eso sucede a 6,1 Hz. Se fija cómo la cuerda vibra con una amplitud grande, significa que está en resonancia, ¿no? Lo que yo les decía, o no me acuerdo qué se les decía, los puntos que se mueven son antinodos y estos puntitos de los extremos son nodos. Ahora aumentó al doble la frecuencia y tiene 2 guatas, pues se fija, donde estos son los antinodo, nodo, nodo, nodo. Ahí la multiplica por 3, ¿ya? Y tiene 3 guatas o 3 vientres, una, dos y una tercera que está por ahí. ¿Se fija? Entonces ese es el tercer armónico, ya está indicado por ahí. Después habla del cuarto armónico, del quinto, qué sé yo, todo. Pero el tema, ¿no es cierto?, es como bien simple a la hora de que se puede generar este tema de lo que son la resonancia en lo que es la cuerda. Eso lo voy a detener nomás, si no se va a pasar a otro video, donde sacando lo que es la frecuencia fundamental, que significa que en medio periodo generé media onda, esta cosa entra en resonancia, porque la onda incidente con la reflejada, parece que me quedó algo ahí o no. Sí, me quedó algo de música acá del mismo YouTube. Entonces, como les comentaba, ¿no es cierto? Usted sabe algo más de que cuando el agente externo genera medio periodo y calza en el extremo derecho media longitud de onda, ahí la onda incidente con la reflejada se superponen y generan, ¿no es cierto?, este proceso de interferencia que cuando se tiene la máxima amplitud se le llaman antinodo, pero los puntos a la cual se destruyen la onda se llaman lo que son los nodos, ¿ya? Múltiplos enteros de esa frecuencia, que para el caso de nosotros, por aquí lo tengo, parece que era 0,41 o algo por el estilo, no sé, acaso lo dejé por ahí, pero yo después la fui multiplicando por 2, bueno, está el video, por 2, por 3, por 4, y veíamos cómo la cuerda vibraba en esta cosa de lo que se denomina lo que son los armónicos esféricos. Perdón, los armónicos, ¿no es cierto?, en lo que es una cuerda. Bueno, si yo les comparto lo referente a lo que es el aula, déjenme colocarlo primero acá. Voy a borrar esta cosa del video. Tengo que buscar por acá dónde me quedó el aula. Acá está. Entonces, para recordar solamente que para el certamen, ya vamos a hablar de él, ¿no es cierto?, incluye solamente lo relacionado
a la unidad número 3. Esta cuestión viene de bastante harto tiempo, en la cual partió con la ley de Hooke, analizamos lo que se llama un movimiento armónico simple, sistema masa-resorte horizontal-vertical, lo del péndulo simple, que era necesario poder obtener lo que era el periodo, la frecuencia, el ómega, ¿no es cierto?, porque eran las frecuencias naturales que presentaban los sistemas cuando, ¿no es cierto?, uno genera lo que es el movimiento oscilatorio. Analizamos algunos ejercicios en términos de la fase inicial, no sé acaso recuerda esos problemas, ¿no es cierto? Y hicimos el enganche del movimiento armónico simple con lo que eran las ondas mecánicas, ¿ya? Las ondas mecánicas necesitan de un medio material elástico, en particular una cuerda elástica, el agua, el aire, para poder propagar lo que son las ondas, donde las ondas tienen dos periodos, un periodo espacial, lambda, que es 2pi partido por k número de ondas, y tienen un periodo temporal t mayúscula, que es 2pi partido por omega, donde el omega se sigue llamando frecuencia angular, pero el k se llama número de onda, y queda la ecuación, ¿no es cierto?, satisfaciendo dos condiciones, de que la forma de la onda aquí, aquí o acá permanezca inalterable, sin medio disipativo por efecto del roce, y que la velocidad de propagación permanezca constante, y por lo tanto quedaba una ecuación a sen de kx menos omega t más phi. Menos omega t cuando la onda va hacia la derecha, más omega t cuando va hacia la izquierda. ¿Ya? Hubo toda una guía asociada, ¿no es cierto?, al problema de los corchos, a una poste que quedaba en el agua, bajo el agua, tratándolo como un movimiento armónico, perdón, como un movimiento rectilíneo uniforme, distancia igual a b por t, pero ahí, ¿no es cierto?, también había que entender de que habían cosas que ustedes en principio no las conocían, como en un movimiento uniforme, distancia igual a rapidez por tiempo, ¿ya? Yo creo que hemos pasado cosas más complicadas que eso, donde el tema de la onda, usted la va a poder analizar donde dice movimiento ondulatorio 1, movimiento ondulatorio 2, movimiento ondulatorio 3, pero en particular este movimiento ondulatorio 2 fueron unos apuntes que yo encontré en la web que me parecieron bastante relevantes a la hora de poder entender un poquito más qué significa estas cosas, ¿ya? Lo que nosotros hemos analizado tiene bastante aplicación a varias áreas de las cosas cotidianas, cosas de ingeniería, cosas a nivel técnico y un montón de otras cosas más, donde aquí yo creo que nos faltarían tiempo para poder analizar y revisar cada una de estas cosas, ¿ya? Entendiendo que creo que ahora entró más gente que otras veces, hay 7 personas, otras veces me he quedado como con 2 o con 3, ¿ya? Donde yo cumplo, ¿no es cierto?, con lo que es el programa asignatura, en el sentido que también analizamos efectos, ¿no es cierto?, lo que se denomina la óptica física, que la óptica física trata, ¿no es cierto?, a la luz como una onda que cumple con lo que son los temas relacionados con la interferencia, la suma de onda, la interferencia constructiva, destructiva que generaba, ¿no es cierto?, esta zona brillante, opaca, que cuando se suma una cresta de una onda con la cresta de la otra, la amplitud crece, a eso se le llama interferencia constructiva. Pero cuando la cresta de una onda se junta con el valle de la otra y se anulan, a eso se le llama interferencia destructiva, que es lo mismo que pasa con estos nodos, ¿no es cierto?, con esa simulación que era una imagen, era un GIF, parece, de una onda que viajaba en este sentido, otra que viajaba en el otro sentido, y veíamos cómo todas estas guatas vibraban, que las pudimos ver ahí en YouTube, que efectivamente esto vibra relativamente rápido, a una frecuencia de 6 Hz, de 12 Hz, de 18 Hz, que significa que sube y baja 18 veces por segundo, ¿ya? Y por lo tanto uno ve como una nube, ¿no es cierto?, como una mancha, ¿no es cierto?, que prácticamente cubre todo, ¿no es cierto?, el plano vertical a la hora de estar generando lo que son estas oscilaciones. Y terminamos con el tema de la difracción, que cuando la luz pasa por una rendija, se difracta, significa que se transforma el rayo de luz como en una onda esférica, y es por eso, ¿no es cierto?, que se desvía
y yo podía tener un patrón como unas rayas circulares, a la manera que la luz cuando pasa, o la onda cuando pasa por una rendija pequeña, sufre lo que es esta desviación. Yo les comentaba, bueno, yo cuando entré a la Católica, en mi segunda parte, a un magíster que hice, ¿no es cierto? Tuve que hacer un laboratorio y hice un laboratorio de difracción de rayos X. Entonces, a mí me pasaban una muestra donde en un filamento de fibra de vidrio muy delgado se le colocaba silicona, no, ¿cómo se llama esta cosa? Vaselina, ¿ya? Y ese polvito usted, ¿no es cierto?, tenía que mover ahí la fibra a la manera que quedara todo como agarrado, como cubierto con ese polvito. Esa cosa se colocaba en una cámara y se bombardeaba con rayo X, con unas placas de plomo, ¿no es cierto? Yo me tenía que colocar un traje que pesaba como 20 kilos por la radiación, ¿no es cierto? Y se generaba de que los rayos X pasaban, ¿no es cierto?, a nivel atómico entre los átomos, y como la longitud de onda del rayo X es del orden de la separación que existe entre los átomos, se genera esta difracción de rayo X en la cual los rayos, ¿no es cierto?, se desvían. Y cada elemento tiene su propio difractograma o su película, su imagen que deja, ¿no es cierto?, de las trazas desviadas. Y por lo tanto, analizando esos patrones que se colocaba una película fotográfica, ¿ya? Y usted la película, ¿no es cierto?, después había un cuarto oscuro que teníamos que revelar, ¿no es cierto?, y colocar el positivo del negativo, ¿ya? Para poder revisar los pics, ¿no es cierto?, de la intensidad de los haces desviados, para buscar en una tablita a qué elemento, ¿no es cierto?, se trataba. Yo creo que a esta altura a la cual usted está sería demasiado rebuscado, ¿no es cierto?, tratar de buscar las ecuaciones correspondientes a una ley que se llama la ley de Bragg, ¿ya?, que tiene que ver con lo que es la difracción de una onda, y por lo tanto, si en el programa quedó, lo vamos a revisar al tiro, elementos de óptica física, entender de que la óptica física trata la luz como una onda, pero la óptica geométrica, los espejos, las lentes, la formación de imágenes, trata a la luz como una partícula, a la cual esas partículas chocan, se reflejan o se refractan al pasar a otro medio, ¿ya? Y la óptica cuántica, que tiene que ver con el efecto fotoeléctrico, con el efecto Compton, trata, ¿no es cierto?, la luz como quantum o como corpúsculos, ¿no es cierto? Y por lo tanto se dice que la luz tiene una dualidad onda-partícula. Para explicar algunos problemas de la luz, ¿no es cierto?, la luz se comporta como onda, pero para explicar otro efecto, como la radiación, la luz, saca electrones de una placa para generar lo que es una corriente eléctrica, lo que se llama el efecto fotoeléctrico, se tiene que entender como partícula. Entonces de ahí viene lo que se dice que es la dualidad onda-partícula, ¿ya? Yo no quiero, ¿no es cierto?, entrar con más detalles porque el mismo programa habla de elementos básicos o fundamentos o algo por el estilo, lo vamos a revisar al tiro, pero sí que yo quedo tranquilo de que con todos los tira y encoja de estas clases, ¿no es cierto?, que yo he sabido que en alguna asignatura, si tienen 2 veces a la semana, se está haciendo solamente una vez a la semana. A lo mejor no es la carrera de ustedes, pero yo me preocupé también de que las horas correspondientes que teníamos lunes y miércoles, efectivamente tenemos clases lunes y miércoles, y es por eso de que ya cuando los ánimos están medio cansados, ya, yo no sé acaso a ustedes les pasa, pero ya a mediados de diciembre, estamos a 16, ya como los ánimos, es como que uno quiere descansar, ¿ya? Si nosotros hubiéramos estado en un semestre normal, el semestre hubiera terminado a finales de noviembre. Así que ya estaríamos prácticamente un poquito más libres, y empezar a hacer pruebas la próxima semana a víspera de lo que es Navidad es bastante, ¿no es cierto?, estresante, por decirlo de alguna forma. Así que en parte yo lo entiendo de que, bueno, con este semestre de estar ahí desde su casa, en general, ¿no es cierto?, pudiera hacerse como un poquito más complicado poder recibir este tema de lo que es la docencia, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir el aula porque tenemos que evaluar toda la unidad número 3, pero me voy para acá y voy a compartir lo que aparece como programación de lo que es la asignatura. Yo recuerdo que un día lunes, que fue la primera sesión de clase que tuvimos, yo les mostré esto.
la primera evaluación, la segunda evaluación, la tercera evaluación, y quedó la tercera evaluación para el lunes 21, donde por suerte yo lo puse el 21, claro, yo estaba con el calendario en mano, porque si usted revisa el calendario de actividades que también está ahí en el aula, me parece, creo que lo puse, aparece ahí como miércoles 23, receso, suspensión de la actividad administrativa. Por lo tanto, para evitar, ¿no es cierto?, eso, yo voy a generar para que se libere el lunes 21 a las 14 horas la evaluación equivalente a la evaluación número 2, pero con los contenidos que dice ahí clarito, nociones básicas de onda, donde mi programación que yo hice antes de iniciar esto calzó pero clavado con lo que aparece aquí, ¿ya? Eso significa que el miércoles 23, bueno, si quiere yo entro, pues yo no voy a hacer más clases, o sea, a lo mejor entro el miércoles 23 si es que tengo revisado esta cosa que está acá, pero deme también un poquito de tiempo entre Pascua y Año Nuevo, 26, 27, yo voy a generar, ¿no es cierto?, los promedios de estas simulaciones, controles, tareas, ¿ya? Donde no los quiero como complicar, porque también pensé que podríamos haber hecho otro laboratorio más o más laboratorios, ya llevamos hartas notas, ¿ya? Que algunos que no lo entregaron, claro, hagamos más, pero los que lo entregaron todos y estamos menos bien, dirán, bueno, ya estamos listos con esto. Así que yo voy a sacar promedio en principio, con eso que está ahí, ¿ya? Y recuerde que si el lunes tenemos la tercera evaluación parcial, yo trataré por ahí, por el 27, 28, 29, un poco antes de Año Nuevo, tener una columna en calificaciones que diga, ¿no es cierto?, promedio semestral, ¿ya? Que es con todo, ¿no es cierto?, con el 25% de la primera prueba, 25% de la segunda, 25% de la tercera, y el promedio de todos los controles con el promedio, ¿no es cierto?, final, que son estas 4 notas dividido por 4, ¿ya? ¿Cómo se llama? El miércoles 6 de enero está el recuperativo, pero tenemos la suerte que nos juntamos el lunes 4 para discutir los promedios, no sé, qué sé yo, qué pasó y todo, pero recuerde que el lunes 4 de enero, martes 5 de enero, son de colchón académico que no se pueden hacer evaluaciones. Entonces, por eso yo también me preocupé y quedó para el miércoles 6, ¿ya? Donde aquí, en principio, corresponde a todos los contenidos vistos, es decir, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Pero déjeme ahora compartir lo referente al programa asignatura, que aquí lo tengo, donde si nosotros revisamos acá, yo no sé acaso alguna vez ustedes lo revisaron estas cuestiones, pero dice claramente nociones básicas de termometría y calorimetría, nociones básicas de estática y dinámica de fluidos, nociones básicas de onda, y acá al final dice elementos de óptica física. ¿Se fija? Elementos. O sea, es primera vez que se ve para un curso de técnico de 4 semestres una asignatura, ¿no es cierto?, que está más cargado como un ramo de física 3, ¿no es cierto?, pero guardando las proporciones que tuvimos, donde yo quiero sacarle brillo a esta cuestión, po, que aquí no hay ninguna cosa que hemos dejado de ver, po. O sea, en física cumplimos con el programa cabalidad 100%, que podría haber sido un poquito distinto, que podríamos haber tenido laboratorio online, que ojalá, perdón, presenciales, por supuesto, pero yo creo que es un gran mérito y nos deja a todas las partes un poco tranquilos de haber cumplido con este programa de asignatura, ¿ya? Como usted puede ver, dice nociones básicas y aquí dice elementos, así que tampoco hay que cargar tanto la mano y uno tiene que ir balanceando los niveles respectivos a la manera de no sobrecargar a lo que son los estudiantes, ¿no? Pero eso pasa que si yo genero un problema de una llave, ¿no es cierto?, que está dejando caer agua y se pide el diámetro acá abajo y usted lo resuelve, ¿ya? Que yo entiendo que tiene como ayuda porque están todos iguales y están ocupando la ecuación de Bernoulli con un divisor abajo, ya que el ρ que lo ponen por abajo, que es completamente distinto a como yo lo tengo visto. Pero de alguna forma esto valida que usted aprendió esa cosa, ¿ya? Así que por ese lado hay que tener cuidado porque si nadie resuelve los problemas,
estaríamos en complicación, pero si todo, la mayoría está respondiendo a estas cosas, significa que realmente aprendieron, ¿ya? Eso también es como que deja un respaldo hacia la asignatura misma que se están aprendiendo estas cosas, ¿ya? Bueno, y al final del programa aparece lo que es la evaluación. Esta evaluación es para un semestre regular de forma presencial. Entonces, no vamos a estar separando las tareas, los controles y los laboratorios que tengan distinto porcentaje, porque al final de cuentas nosotros dijimos de que le íbamos a cambiar un poquito esto, en el sentido, ¿no es cierto?, de que cada uno de los certámenes vale un 25%, 25, 25, 25 son 75, ¿ya? Y los otros 25 lo hicimos como un global en la cual son los promedios de las tareas, de los controles, de los laboratorios, ¿ya? En la cual acá aparece 10, 10 y 20. Ya, pero es que es re complicado. Yo creo que ningún profesor que está haciendo algo en paralelo con otra carrera de esto, hizo lo del péndulo, hizo lo de los fluidos, no sé, algunas tareas que vimos por ahí de ejercicio. Bueno, pues yo le quise dar los mismos porcentajes, pero la idea es que su promedio semestral, de acuerdo a un semestre normal, se calcula de esta forma. En este semestre, como está estipulado desde el comienzo en ese PDF, son 25, 25, 25, y las tres cuestiones estas de tarea, control, laboratorio, otro 25%. Pero quiero que voy. Los estudiantes que obtengan promedio semestral mayor o igual a 55 aprobarán la asignatura con nota final promedio semestral. O sea, si todos sumados los promedios que yo dije, a usted le está dando un 58, pues qué bueno, ¿ya? El que se sacó un 70 promedio, qué bueno, 70 promedio. Pero las personas que sacaron entre 50, 51, 52, 53, 54, rinden esta cuestión que se llama certamen recuperativo, que reemplaza la nota más baja entre los tres certámenes rendidos. O sea, chiquillo, si usted no hizo las tareas, no participó en las clases, no, profe, que yo voy viajando, alguien por ahí me mandó un correo que estaba viajando, que no podía hacer la cosa online o algo por el estilo, ya, no, la nota de estos controles, tareas, laboratorio, yo no la puedo alterar. Sí que puedo alterar algún rojo que usted tenga en algunos de estos certámenes parciales, porque la prueba recuperativa, bien claro, dice recupera la nota más baja entre los tres certámenes rendidos. Me explico. Usted tiene todo azul, ¿no es cierto? Pero tiene el certamen número 2 que se sacó un 20 y con eso le da un 51. Bueno, tiene que darle el recuperativo y tiene que subir ese 20, pero se le coloca la nota mínima, como bien dice acá, lo estoy marcando acá, porque usted no puede tener promedio más alto que 55. Entonces, si con un 27 le daba, tiene que sacarse en el recuperativo un 27. Si usted tiene promedio 50 y su nota más baja por ahí es un 50, tiene que sacarse un 63, mínimo en el recuperativo se tiene que sacar un 63. Pero si usted se saca un 100, yo debo colocar el 63 porque dice ahí el promedio semestral máximo que puede obtener un estudiante luego de rendir certamen recuperativo es 55. Pero ¿cuál es lo otro? Si a usted le dio un promedio 48, 49, ojalá que no sea 49, pero 48, 47, 46, yo no tengo nada que hacer, porque mucha gente dice, profe, que me dio un 47, mire, si me saco un 70 en el recuperativo, paso. No, pues aquí está estipulado que no se da examen. Aquí la prueba recuperativa es para la gente que no rindió uno de los parciales, pero se aprovecha esta prueba que se le llama de repechaje para la gente que quedó en este rango para poder, ¿no es cierto?, aprobar la asignatura y no tenerla que hacer de nuevo. Pero como le digo, si usted con todo rendido le dio un 40, hasta ahí nomás llegamos, porque ese 40 refleja que usted no aprendió mucho, ¿ya? Yo en eso quiero ser categórico y no tengo por qué empezar ya, que bueno, ya entonces tiene un 47, ríndala. No, pues lo que es justo, pues chiquillos, ¿ya? Entonces, si yo tuve clase en la cual habían 2, 3 personas o me quedé con una persona y ahora hay 9 personas, también me extraña que haya 9 personas en esta última clase que tenemos antes de lo que es el certamen, ¿ya? Pero bueno,
Yo solamente quería indicar eso, ¿no es cierto? Hemos cumplido a cabalidad lo que es el programa. Yo me siento tranquilo y orgulloso de las cosas que hemos visto, ¿ya? Donde el certamen del próximo lunes yo lo tengo que considerar de acuerdo a la unidad número 3. La verdad que no lo he pensado. Pudiera ser que ese certamen, como en otra asignatura, a lo mejor se lo dejan para las horas de clase, pero yo tampoco le quiero dar demasiado tiempo para que se traspasen todos los ejercicios y al final es como que estoy revisando un solo trabajo con distintos nombres o distintos grupos, donde, no sé, si esto parte a las 14 horas, yo debería a las 16:20 que usted lo entregue, como fue una tarea alguna vez, ¿ya? Pero bueno, a lo mejor le doy algo más de tiempo. La verdad que no he tenido el tiempo, ¿no es cierto?, para poder pensar lo que es el certamen, donde estoy pensando en unos problemas de desarrollo, como también algo relacionado con lo que yo he hablado acá, pues chiquillos, porque entiéndame a mí también, pues. O sea, no cuesta nada que los problemas se los haga alguien, pero ese alguien no está acá se me ha metido en las clases, pues. Y yo he hablado de la resonancia, ¿cómo se llama? De las oscilaciones forzadas y de un montón de otras cosas más que de repente, ¿por qué no? Podríamos hasta preguntar algo relacionado, ¿no es cierto?, con esas cosas, ¿ya? Creo que más de alguna evaluación en la segunda, yo puse una pregunta, parece que no me puedo acordar cuál era, como tengo varios cursos, pero creo que fue una pregunta que yo hice, no me acuerdo de qué, pero había una pregunta que usted respondía en palabras, ¿se acuerda, cierto? Sí, la del perfume. Del, Ah, esa del, cosa que había que justificarla. sí. Entonces todos ponen de que se manda aire a presión. Mentira, ¿ya? Cuando yo empujo o cuando presiono, ¿no es cierto?, en la pelotita, lo único que hago es empujar el aire a una zona de estrangulamiento donde hace que la velocidad aumente, la presión disminuya y tire el líquido para arriba, ¿ya? Parece que alguien por ahí buscó en internet y puso aire a presión. ¿Qué entendemos por aire a presión? Si nosotros respondimos el tema del pulverizador, de esa cosa de Tanax, ¿no es cierto?, que yo encontré por ahí, y ahí pusimos de que la presión del aire era aproximadamente P0, la presión atmosférica, ¿ya? Pero como le digo, yo estoy pensando en algo de eso, tengo que estar tranquilo aquí, me pongo a pensar y de repente la idea me viene y empiezo a inventar algunos problemas por ahí, ¿no es cierto?, que vaya a preguntar, yo siempre lo digo así, es como depende del estado de ánimo, ¿ya? Así que trataré que el estado de ánimo esté más o menos bueno como para que usted, ¿no es cierto?, recuerde las cosas que pudo haber visto, ¿no es cierto?, acá en clase. Pero créame que yo quiero ser justo con esta cosa, no preguntar ni más ni menos lo que corresponde y que en el futuro, cuando usted ya sea profesional el próximo año se supone que ya debería ser, se va a tener lista lo que es su carrera, recuerde algunas cosas que vimos acá, ¿no? O le quede como el bichito para empezar a averiguar. Usted habrá bajado los textos que están ahí en formato PDF para de repente pegarle una leída por ahí. Pero eso, pues chiquillos, yo como le digo, con esto ya quedo tranquilo. Voy a aprovechar ahora de empezar a hacer lo que es el certamen. Si tiene alguna duda, alguna consulta, me dice, pero deme estos minutos como para poder empezar a escribir lo que son los problemas para lo que es el certamen, pues, si no hubieran más dudas, más consultas. Pero lo bueno que para ustedes quedó ordenado certamen 1, unidad 1, certamen 2, unidad 2 y ahora viene la unidad número 3. Si alguien da la recuperativa, bueno, nos queda el lunes 4 de enero para poder comentar algo, pero tampoco irse al chancho en esa cosa, porque al final no puede ser como un salvavidas plomo. Si alguien tiene un promedio 52 y se lo ha merecido en justa medida, no le vamos a tirar una cuestión insacable como para que no pueda subirlo. Se supone que esto también persigue que la persona, si quedó con una nota celeste o morada, casi no roja, sino que entre morada y celeste, no azul, celeste casi, azul, pueda, ¿no es cierto?, al final justificar que aprendió y que pueda probar lo que es la asignatura, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos, yo igual le agradezco la paciencia de haber escuchado cada una de estas clases y que al final hayan tenido la voluntad de ingresar a la hora que corresponde. Yo también me preocupé de 2 minutos, 1 minuto y medio antes de las 2 de la tarde, tanto lunes y miércoles, estar ahí al frente, ¿no es cierto?, para dar el ejemplo de que las clases se cumplen
a un cierto horario y deben terminar a lo que es un cierto horario. ¿Ya? Chiquillos, agradecidos de mi parte, vos. Si necesitan algo, me mandan un correíto. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas Cuídense. gracias, profe. Cuídense. Chao, chao. Igualmente. Igual, Gracias, Profe, que esté profe. bien, cuídese. Igual. Chao, chao. Chao, profe. Chao.